hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga, les saludo en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien. Una vez más, yo, delante de todos ustedes, felicitar a mis hermanos que domingo tras domingo, martes tras martes, se conectan a la hora indicada. Aquellos hermanos fieles, firmes, obedientes, ¿no? Y a todos mis hermanos pues que están viendo este video después de las 8, quiero decirles algo que si bien es cierto el infierno no es para ustedes, pero poco a poco se lo están ganando debido a su desobediencia. No, mentira, es una broma, hermanos, no me lo creen. Pero sí, les insto, les animo a que podamos ser obedientes a lo que el pastor nos dice, ¿no? Creo que en la obediencia radica las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y esas pequeñas obediencias pues suman mucho para lo que más adelante Dios tiene para cada uno de nosotros. Olvidemos el pito del serenazgo, pues el día de hoy quise hacer un video distinto, ¿no? Ustedes pueden ver que estoy en otro ambiente. El motivo de esto es porque la verdad no iba a grabar el video, iba a inventarme cualquier excusa y decirle al pastor, ¿sabes qué? O no tuve tiempo, o simplemente no tuve problemas técnicos y X motivos. La verdad es que sí, tuve problemas técnicos para poder grabarlo. Problemas que me desanimaron un montón, como muchas cosas pasan en la vida a veces, ¿no? Uno quiere hacer, le mete ganas a las cosas, le quiere hacer de la mejor manera, ¿no? Pero suceden cosas que impiden que uno pueda hacerlo de lo mejor. Pero aquí estamos, hermanos, y quiero llevarle a un versículo justamente que en estos momentos me animó mucho y me hizo dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Quiero llevarles al libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 21, que nos dice así: no seas vencido de lo malo o por lo malo, sino vence con bien el mal. Y es un versículo que me llamó mucho la atención justo en estos momentos que pues no quería nada, ¿no? Si hay algo que la cuarentena nos ha dejado, si hay algo que la cuarentena pues nos ha demostrado, nos ha dado en este tiempo, es que nos ha dado tiempo para hacerlo todo o simplemente para hacerlo nada, ¿no? Y justamente cuando no hacemos nada, es el tiempo, ¿no? En que entran muchas veces pensamientos malos, es el tiempo preferido para el diablo para poder tentarnos, para poder poner algo de llenarnos nuestra mente de pensamientos negativos, de angustia, de ansiedad y todo eso. Y no solamente eso, ¿no? Sino que la misma naturaleza humana se inclina a lo malo justamente cuando estamos sin hacer nada, ¿no? Yo, para ser sinceros, iba a tirar la toalla, ¿no? En este momento dije, no, mi laptop se malogró, la cámara no filmó, me demoré tanto tiempo preparando las luces y todo lo demás, y no salió nada. Y quise decir, ¿saben qué? Ya le diré al pastor que no pude, que no tuve tiempo. Pero vino a mi mente este versículo, donde nos dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Y este versículo, hermanos, hermanas, se los comparto en esta mañana para que también en tiempos en que la maldad o las cosas malas ronden por tu vida, no seamos vencidos, no seamos angustiados, no seamos agobiados, no seamos aplastados por esos pensamientos malos. No dejemos a un lado nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. No dejemos de creer verdaderamente lo que Dios dice que somos para Él, ¿no? Que somos más que vencedores. Así que, hermanos, que esta pequeña experiencia de mi vida pues se pueda ser aplicada tal vez en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Yo particularmente decido no dejarme vencer por lo malo, sino vencer aquello malo haciendo el bien. Como por ejemplo este video, ¿no? Estoy cumpliendo con mis obligaciones y la verdad espero que esta pequeña reflexión, si se puede así decir, pues pueda significar algo para ustedes en determinado momento.
Les doy la bienvenida nuevamente y así como estamos, pues no sé si estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, no sé. Tal vez puedan juntarse y poder sintonizar el televisor, la tablet, el smartphone, no sé, y poder orar todos juntos como iglesia que somos. Así que inclina ahí tu rostro donde estás y te invito a orar en esta mañana para poder aprender un poco más de la palabra del Señor, que sé que el Señor ha depositado una palabra fresca, ¿no? En las bocas de nuestro pastor Jorge. ¿Qué te parece si ahí como estás, inclinas tu rostro y oras juntamente conmigo? Oramos así. Amado Dios de la gloria, te agradecemos, Padre, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos la vida, por darnos, Señor, esta oportunidad. También por enseñarnos, Padre Santo, de qué tú nos has hecho, Padre Santo. De que tú depositas en nosotros, Señor, un espíritu de valentía, un espíritu de nuevos ánimos, Padre Celestial, para poder seguir adelante en este tiempo que nos ha tocado vivir. Si bien es cierto, no es fácil para nadie, Padre Santo, pero dice tu palabra, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que esté creado encima del cielo, por debajo de la tierra, Señor, incluso en la tierra pueden separarnos de tu amor, Padre. Creemos en eso, Padre Celestial, y en esta mañana nos disponemos a poder escuchar tu palabra, nos disponemos, Señor, a poder entender y captar esa palabra que tú has dado a nuestro pastor para que esta mañana nos puedas hablar, Padre Celestial. Bendícelo, Señor, bendícelo a su familia, y sé, Señor, que tú tienes una gran recompensa para ellos. También a cada uno de mis hermanos que fielmente se conectan, Señor, a través de este medio digital, te pido que tú lo bendigas, que los guardes. Cada familia de cada iglesia, Señor, y en especial de la Iglesia de Vida Eterna, sean bendecidos por ti, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, te entregamos esta mañana y este día para que tú, Señor, seas hablando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Padre bendito, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Así les doy la paz a nuestro pastor Jorge. Que Dios los bendiga y ya muy pronto seguramente nos estaremos volviendo a ver. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo fuerte. Buenos días, estimados hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Sé que todos están en casa muy temprano, esperando seguramente después de recibir la palabra de Dios, poder sentarse en la mesa y tomar los aperitivos del desayuno. Gracias por su constancia, gracias por escuchar todas las mañanas, por estos 7 meses que estamos todavía sin poder ir al templo, estén recibiendo ustedes la palabra de Dios en sus corazones. Los felicito y los bendigo desde mi hogar. Permítame, antes de leer la palabra, elevar una oración a Dios. Padre Celestial, te doy las gracias en esta mañana, en que me permites una vez más ser el portador de tu palabra, la preciosa semilla que será sembrada en los corazones de tu pueblo, Señor. Yo te pido que pongas en mis labios todas aquellas cosas que tú quieras decir a tu iglesia, Señor. Soy un instrumento de tus manos, Señor. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Despierta el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan recibir tu palabra, Señor, con mucho amor, con mucho deseo, Padre Celestial. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Cada uno tiene su propio problema, su propia dificultad, su propio dolor, su propia enfermedad. Pero te tenemos a ti, Dios, sabiendo que tú nos cuidas, que nos guardas y nos proteges. Gracias por todo, Señor. He aprendido a darte las gracias en todo y sobre todo, Señor. Hoy, como cada domingo, permíteme ser un instrumento en tus manos para aportar tu palabra, Señor, la que llegará a cada corazón, Señor, a cada vida, Señor. Ruego por todos mis hermanos en la Iglesia Vida Eterna y de todas las congregaciones en quienes llegue tu palabra, Señor. Si están pasando momentos difíciles, ayúdalos, Señor. Protégelos, guárdalos, Señor. Si están enfermos, sánalos, mi Dios, según sea tu voluntad, mi Dios. Si están pasando aprietos financieros, ayúdalos, mi Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser fieles en medio de esta desgracia, en medio de esta pandemia, Señor.
Gracias, Señor. Abre los entendimientos, los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias te doy una vez más por permitirme estar frente a tu pueblo, Señor, y por haberme elegido, Señor. Gracias, Señor, por poner tu espíritu en mi corazón. Gracias, Señor, porque volveremos a reencontrarnos muy pronto. Si no es aquí, será allá, Señor. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, Señor, de servirte a ti, Señor. Gracias, guarda mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos, Señor. Gracias por esta hermosa mañana en que tú permites florecer nuestras vidas delante de ti, Señor. Que tu palabra llegue a buena tierra, Señor. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, una vez más para mí es una alegría volver a compartir la palabra de Dios como todos los domingos, sabiendo que de alguna manera usted se va a nutrir de las palabras de Dios y que esta palabra llegue a su corazón, a lo más profundo de su ser, y usted pueda sentirse no satisfecho quizás, pero sí comiendo la palabra de Dios. Yo sé que usted lo hace en su casa, lee la palabra de Dios, pero qué importante es oír la voz del siervo de Dios. Y en esta mañana ese es el propósito de poder entrar a su hogar, a su vida, para que la palabra de Dios penetre lo más profundo de su corazón y lo ayude en momentos de dificultades también. Los quiero llevar al primer evangelio según San Mateo capítulo 13, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la barca y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí la palabra del Señor, mis queridos hermanos. En realidad existen los que trabajan en la agricultura, en el campo, saben que la tierra, antes de poder sembrar un tubérculo o algo por el estilo, tienen que preparar la tierra, tienen que ararla, darle su mantenimiento también, qué vitaminas necesita la tierra, con qué le puedan ayudar. Como que hay tierras también que son tan duras, tan ásperas, que el agricultor dice: esta tierra no sirve para sembrar, es muy árida, muy tosca, no se deja arar. Así que ellos tratan de cuidar y coger la mejor tierra para sembrar la semilla, ¿no? Si bien es cierto que en el Evangelio según San Mateo encontramos, creo que hasta 8 parábolas en las que Jesús siempre se dirigía al pueblo. Y algunos le preguntaban: ¿por qué hablas por parábolas? Y Jesús le responde: porque a vosotros, dice, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablaba en parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan la palabra de Dios. Jesús le trata de explicar de esa manera. Hoy quiero hablarte sobre 4 tipos de cristianos que existen en nuestras congregaciones, pero sobre todo hay muchos cristianos que no quieren reconocer sus errores y menos efectuar un cambio en sus vidas, y otros simplemente se apartan de la iglesia y jamás vuelven. La parábola del sembrador nos da fundamentos para darnos cuenta las clases de corazones que abundan en el mundo, y claro, por supuesto, dentro de la iglesia del Señor también. Así que vamos a encontrar aquí
al sembrador, que es el que siembra la palabra de Dios, el que predica la palabra, el que enseña la palabra de Dios. Encontramos la semilla es la palabra de Dios, y encontramos la tierra, ¿no? La tierra, ¿no? Donde va a sembrar la semilla, y esa es la iglesia, el pueblo del Señor. Y esta parábola está dirigida mayormente al pueblo del Señor, para que puedan entender lo que significa, ¿no? Y por eso el versículo 4 le dice, les hablo muchas cosas por parábolas o en parábolas, ¿no? Jesús siempre trataba de explicarle a la gente, ¿no? Y lo que hace la parábola, escúchelo bien, lo que hace la palabra es ilustrar una verdad a través de algo de la vida diaria, ¿no? Porque va a sacar una lección espiritual en ese momento. Hay dos cosas importantes que entendamos. Uno, nuestra vida diaria, ¿no? Donde caminamos nosotros, ¿no? Nuestra vida material, la que vemos. Pero por otro lado también está la vida espiritual, la que no vemos. Existe, pero no la vemos. Y por eso Jesús dice, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, el propósito de toda parábola, y especial de esta parábola del sembrador, es enfatizar la necesidad de entender, y no solo de entender, sino obedecer las enseñanzas de Cristo. Por eso dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Alguien tiene que predicar la palabra de Dios, y es el predicador, y alguien tiene que recibirla. Alguien tiene que recibir la palabra de Dios. Y por eso Jesús les explica. Dice, salió de la casa y se sentó junto al mar. Y mucha gente se le puso alrededor, ¿no? Y Jesús se sentó en la barca. Y les habló muchas cosas. Jesús les trataba de explicar, porque mucha gente le seguía a Jesús solamente por la comida, algunos por curiosidad y otros asuntos más, pero pocos eran los que realmente seguían a Jesús porque querían oír sus palabras, querían algo nuevo en sus vidas. Vuelvo a repetir, existen muchos cristianos, mucha gente que sabe que cometió un error, pero nunca reconoce ese error. Sabe que está mintiendo y sigue mintiendo y sigue mintiendo. Un ladrón, cuando lo encuentran con las manos en la masa, si quiere decir ahí, y a pesar de todo, a pesar de las evidencias de las pruebas, él dice, no, yo no vine a robar, solamente lo estaba agarrando. Lo tomé nada más, pero no he robado. Y encontramos, lamentablemente, viendo nuestra situación política, nuestros presidentes, cuando le preguntaban si usted ha evadido impuestos, si usted ha recibido coimas, no, yo no. Y lo dijeron Humala, lo dijo Toledo, lo dijo Fujimori, lo dijo García. Y sin embargo, a los 4 expresidentes de la República se les encontró, y están algunos sentenciados, algunos están fugados y otros están en la cárcel. Lo mismo sucede con nuestro presidente actual. Dice una cosa y otra cosa, y alguien dijo, no, miente que algo queda. Entonces es así la naturaleza humana. Tratamos siempre de evadir nuestra responsabilidad, de responder lo que realmente nos está pasando. Y hay mucha gente que no quiere cambiar en sus vidas, quiere seguir siendo igual, y la palabra del Señor está para cambiar nuestras vidas. Si tú eres uno de ellos que necesita cambiar, cambia a través de la palabra de Dios. Dice, versículo, el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte, dice, de la semilla cayó junto al camino, ¿no? Estos son los que, y cuando vamos al capítulo, el versículo 18 dice, oíd pues, cuando Jesús trata de explicar las parábolas, le dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Antes de poder explicar estos 4 tipos de cristianos, quiere decirte que del 100%, porque hay 4 tipos de cristianos dentro de la iglesia: los de junto al camino, entre pedregales, tres pinos y de buena tierra. Solamente el 25% es que recibe la palabra del Señor, y el 75% son los que lo voy a explicar a continuación.
Dice, parte cayó junto al camino, ¿no? La semilla que la sembró es una pequeña semillita insignificante y cuando tú la avientas a la tierra, y me imagina que esta pequeña semilla, todo lo que contiene, todos los nutrientes que contiene, porque cuando tú entras, lo siembras ahí, después de algunas semanas, algunos meses, cómo crece 3, 4, 5, 6 metros de altura. Y luego lo que va a producir esta hermosa planta, ¿no? Cuán importante es la palabra de Dios, lo que va a producir, el cambio que va a producir nuestras vidas, nos va a cambiar, nos va a ayudar a ser diferentes cada día más, ¿no? Dice, estos son los que permiten que sus corazones sean duros. Reciben la palabra de Dios, pero no le prestan la debida atención. Están pensando en otras cosas, menos en que la palabra del Señor necesita de su espíritu. Son personas muy superficiales. Cualquier palabra, cualquier cosa se deslizan y cae. Muchas veces estos son influenciados por las amistades, por la familia, la música, las fiestas, el estudio, el trabajo. Son obstáculos que muchas veces tienden a influenciar en sus vidas y no permiten que la palabra del Señor crezca en su corazón. A ellos no les penetra la palabra de Dios, ¿no? Están tan preocupados en el mañana, en lo que voy a hacer, y lo que es peor, que las preocupaciones y prioridades que ellos tienen en la vida no les permiten recibir la palabra de Dios. Y entonces dice, el que fue sembrado dice, viene el malo y le arrebata. Satanás trata de arrebatarle la palabra de Dios a través de muchas distracciones, muchos haciendo que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Entonces, aquellas personas que están junto al camino son los que van al templo, van a la iglesia, pero solo por encontrarse con alguien, solo por pasar un día más. Entonces, y aunque ellos reciben la palabra del Señor, pero no la reciben con gozo, la reciben superficialmente, y usted le pregunta al día siguiente, ¿te recuerdas el mensaje de ayer domingo? Y se olvidaron. En ese instante la puedo decir con gozo, pero luego las preocupaciones, ¿no? Entonces, lo que hace Satanás es quitarle la importancia de la palabra para que no cause efecto en el corazón de los oyentes, porque sabe que si la palabra de Dios, que la semilla es sembrada en buena tierra, lo que va a producir en ese creyente, en esa persona. Y eso es lo que pasa muchas veces de aquellos creyentes que son superficiales en su vida. No le ponen atención a la palabra del Señor, están entretenidos en otros asuntos. Son los que vienen a la iglesia con su celular y de pronto una timbrada y salieron afuera. El diablo le robó la palabra del Señor. Quizás días previos ellos estuvieron orando por una respuesta y justo en ese momento Dios les quiere dar la respuesta, pero o se fueron al baño, o subieron al segundo piso, o salieron a hablar afuera por su teléfono. Entonces, ¿cómo quieres que la palabra del Señor penetre en los corazones de esa gente? Cristianos superficiales, que cuando viene la prueba se deslizan pronto. Dice la palabra del Señor siguiente: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profunda tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. La segunda dice, el versículo 20 dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los que cayeron sobre pedregales, este terreno suele estar especialmente en las congregaciones de las iglesias. Son los que tienen poca profundidad, son muy superficiales. Pronto crece, pronto muere. No hay un causa-efecto. Son los que muchas veces oyen la palabra del Señor, la entienden, la obedecen y hasta se bautizan. Pero todo es pasajero en su vida.
Como por ejemplo, tomar decisiones en la vida sin tomar en cuenta los gastos. Y la Biblia nos da muchos ejemplos sobre eso, ¿no? ¿Por qué no calculas primero para ver si puedes continuar? ¿Por qué no te pones a cuentas con tu adversario si puedes tú dar lucha, pelea? Entonces esa clase de cristianos son los que no están viendo más allá. Tienen la vista muy corta. Son los que no quieren llevar la cruz. O mejor dicho, el viejo hombre todavía vive en sus vidas de los creyentes. Para ellos, Jesús no es primordial en sus vidas. No. Porque a la hora de las aflicciones o a la hora de las pruebas se apartan del Señor y se alejan de la iglesia. Una prueba pequeña, una palabra mal entendida, luego son los que ya no se apartan de Dios y se apartan de la iglesia. Hay un 25% de esa gente que está fuera. No dejaron que la palabra del Señor eche raíces profundas. Y eso es lo que muchas veces sucede en muchos cristianos también. Han permitido que la prueba, que la persecución, la aflicción, y Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y nuestra confianza siempre debe estar puesta en Jesús. Y cuando uno pone toda su confianza en Jesús, Él te va a ayudar a pasar las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles. Todos tenemos que pasar. Tu pastor también tuvo que pasar momentos difíciles. Y estoy pasando momentos difíciles en este tiempo. No le puedo contar, pero sí estoy pasando momentos difíciles. Quizá ya habrá tiempo de poder contarles. Y es fuerte, es doloroso. Me tengo que hacer fuerte en Dios. Mi vida está en la mano de Dios. Todo mi ser. Y Dios sabrá en qué momento darme lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Eso no me baja la guardia, al contrario, me hace más fuerte. El saber que mi vida está en las manos de Dios. Y Dios sabrá hacer lo bueno, porque tengo que aprender a recibir las cosas buenas y las cosas malas. En todo debo dar gracias a Dios. Sé que, prometo, tú también estarás pasando momentos difíciles. Quizás nadie sepa lo que estás pasando. Quizás ni siquiera puedas acercarte al templo por muchas razones. Yo te entiendo, porque yo también la paso y la vivo. Y por eso le digo que mi única confianza está puesta en Dios. En tercer lugar, ahí dice, pero parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La que cayó entre espinos. Dice, los espinos eran algunas plantas de 4, 5, 6 metros de altura y sus ramas tienen espinas muy puntiagudas. Y cuando van creciendo esas espinas, hacen que la luz y el aire no entren ahí y ahoguen a la planta y luego muere aquella planta. Lo que podemos entender, hermanos, es que muchas veces los afanes de la vida, ¿no?, absorben lo que fue sembrado en tu corazón y va a impedir tu crecimiento, porque la palabra del Señor es para que tú empieces a crecer. Pero muchas veces las preocupaciones excesivas, lo digo así, ¿no?, hace que no desarrolle la palabra de Dios en tu vida. Y eso muchas veces está en primer lugar en tu vida. Está bien en pensar en las cosas, y seguro que tenemos que hacerla, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, es verdad. Pero colocar esas preocupaciones como el centro de nuestra vida, viene el fracaso. Nunca jamás tus preocupaciones, tu necesidad tiene que estar en el primer lugar. Dios tiene que estar en el primer lugar. ¿Acaso Dios no sabe por lo que tú necesitas, por lo que estás pasando? Dios lo sabe. Él está esperando el momento oportuno. Y eso lo que te pasa es para que tú crezcas espiritualmente.
para que tú desarrolles, para que la palabra de Dios desarrolle en tu vida lo que tú leíste, lo que tú recibiste. Por eso, el que tiene oídos para oír, oiga. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, era casi obligatorio oír y poner en práctica lo que tú recibías. El alumno tenía que poner en práctica todo lo que recibía. Era casi una obligación, debido de muerte. Por eso Jesús dice, bueno, el que quiere oír, que oiga. El que quiere prestarle atención, el que quiere crecer, el que quiere ser diferente. El que quiere ser diferente, entonces cambia. Reciba la palabra, que la palabra produzca buenos frutos en su vida. No puede ser el mismo cristiano de hace 5 años, hace 10 años atrás. Tu vida tiene que cambiar. Tiene que demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ser una novedad de vida, una persona distinta, un hombre o una mujer distinta. Distinto en el trabajo, distinto en la escuela, distinto en tu hogar, distinto en tu barrio, en tu comunidad, en tu país. En donde tú estés siempre debe ser un hombre o mujer distinta. Que la gente pueda ver en ti un cambio. Yo quiero ser como mi vecino, yo quiero ser como mi vecina, como el hermano, como la hermana. Quisiéramos ser como la familia, esa familia que va a la iglesia. Por eso la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Jesús trata de explicarles a través de esta agricultura de la vida diaria para mostrar qué clase de creyentes hay en la iglesia. Y no lo está acusando, sino le está dando una enseñanza para que no le sigan a Jesús por seguir, para que no vayan al templo por ir al templo, para que no sean cristianos por gusto, sino sean cristianos que desarrollen una vida cristiana, que dé fruto mañana más tarde. Recuerde que detrás de ti hay una generación que viene. Tus hijos, tus nietos, verán en ti el hombre y la mujer que tú fuiste, fiel a la palabra de Dios, que fue creciendo cada día más. No permitas que las preocupaciones quiten el gozo o sea el centro de tu vida. Otro asunto es el asunto de la prosperidad que nos aleja de Dios. La Biblia dice 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. A muchos, yo sé que les gusta trabajar. Está bien. Pero se olvidan de las cosas de Dios. Se olvidan que tienen que orar. Se olvidan que tienen que leer la palabra del Señor. Se olvidan que tienen que ir a la casa de Dios. El salmista decía, el anhelo por la casa de Dios. Esperaría estar en tus atrios que 1000 fuera de ella. Ya no hay ese anhelo por la casa de Dios. ¿No será por eso que los templos se han cerrado? Ahora que el templo está cerrado, todos quieren ir al templo. Pero antes de la pandemia, las iglesias abandonadas, unos cuantos en los cultos. Hemos esperado que esto pase, que esto sea una enseñanza para tú y para ti y para mí, para que cambiemos nuestra forma de pensar. Es verdad, lo que dicen que ya no va a ser igual y yo me apego a eso. No tiene por qué ser igual, tiene que ser mejor. Mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hermano, mejor pastor, mejor cliente. Mejor en todo sentido de la vida. Y termina diciendo, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por 1. Versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. La que fue sembrada en buena tierra. Esta es la tierra que todo sembrador desea. Una tierra fértil. Una tierra que la semilla produzca una buena planta y que dé mañana más tarde buenos frutos. Todos queremos eso. Anhelamos una congregación así, que vaya creciendo. Que se convierte el hijo, mañana el papá, la mamá, que se convierta el esposo, la esposa, luego y los hijos, y yerno y nuera, toda la iglesia, toda la familia en la iglesia. Anhelamos una iglesia así. Anhelamos tener esa clase de creyente en nuestras vidas. En la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos muchos ejemplos. En el día de Pentecostés, cuando se predicó la palabra, dice 3,000 recibieron la palabra. Y luego 5,000 y 8,000 recibieron con gozo la palabra. El eunuco, el capítulo 8 del libro de los Hechos, que estaba yendo del libro de Isaías y se acerca ahí
Felipe le dice, entiende lo que lees. ¿Cómo voy a entender si nadie me las explica? Y cuando se la explicó, al instante él quiso ser bautizado. ¿Qué me impide que sea yo bautizado? Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, cayó del caballo y se le presentó el Señor. Y cuando recibió la palabra, él comenzó a predicar la palabra de Dios. Fue un momento difícil el inicio de su ministerio. Cornelio, cuando recibió la palabra de Dios en su casa, recibió él y su familia. Lidia también recibió la palabra con gozo y la palabra fue sembrado. El carcelero recibió él y su casa. Los efesios también recibieron la palabra del Señor y fueron bautizados. Y podemos encontrar más ejemplos, como los corintios, cuando recibieron con gozo la palabra del Señor y la pusieron en práctica. Estos son los que con corazón honesto, sincero, retienen la palabra y dan frutos con perseverancia. Estos no son los que buscan una iglesia para sentirse mejor, porque hay creyentes que buscan una iglesia donde ellos se sientan mejor. Y no es así. No busques una iglesia donde tú te sientas mejor. Algunos dicen, no, es que aquí me tratan bien, aquí sí. No. Tengan mucho cuidado. Cuando yo leo el libro de Hechos, capítulo 20, Pablo decía, capítulo 20, versículo 22, ahora yo digo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de una cosa o caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el misterio que recibí del Señor. Dice 25, y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, se verá mi rostro. Por tanto, os declaro en el día de hoy que estoy limpio de toda sangre, porque no he rehusado anunciarlos, dice todo el consejo de Dios. Pero por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, el cual le ganó por su sangre, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dices, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para estar tras sí los discípulos. Tenga presente, hermano, no todo lo que brilla es oro. Tenga mucho cuidado. Si tú entiendes la palabra, el Señor pone en práctica. No busques una iglesia donde tú te sientas mejor. Busca una iglesia donde se predica la palabra del Señor. Y muchas veces la palabra del Señor va en contra de tus principios, porque tus principios no están de acuerdo a la palabra de Dios. Depende de las personas que tienen su negocio y en vez de vender 1 kilo estás vendiendo 900 gramos. Dios lo ve todo. Así que tenga cuidado. O son de aquellos que de repente supe la vez pasada de un vecino que vendía aceite, como es aceite bamba para los carros. Tenga mucho cuidado. Sea honesto con su trabajo. Si va a vender, vende el primer material. Compre de primera. Sea honesto consigo mismo. Y los que cayeron en buena tierra, como dice Mateo capítulo 13, dice, la entendieron la palabra. La palabra del Señor hay que entenderla. Marcos dice 4:20, dice, no solo la entienden, sino que la reciben. Y Lucas 8:15 dice, la retienen. Tienes que entenderla. Tienes que recibirla y tienes que retener la palabra de Dios en tu vida. Para ir terminando esta mañana, ¿usted qué clase de terreno es su corazón? ¿Es un corazón duro como el del camino? ¿Un corazón duro que ya no quiere saber más nada de la iglesia, de las cosas de Dios? ¿Es autosuficiente? ¿Ya no necesita de Dios? ¿Logró lo que usted quería de pronto? ¿Pero a costa de qué? ¿De perder tu alma? ¿Te crees satisfecho porque eres profesional? ¿Porque ahora tienes tu empresa? ¿Porque ahora tienes plata en el banco? ¿Crees que eso es todo? ¿Crees que eso es más importante que Dios? ¿Qué clase de terreno eres? ¿Qué clase de terreno está en tu corazón? ¿Es un corazón sin profundidad de tierra? Cualquier prueba
te apartas de Dios. ¿No has hecho que la palabra del Señor eche raíces profundas? ¿No estás afianzado en las cosas de Dios? ¿Cuántos años tienes asistiendo a tu iglesia? ¿Has crecido? ¿O eres de un corazón ahogado por las preocupaciones? Y las preocupaciones has puesto como el centro de tu vida y no has permitido que la palabra del Señor produzca en ti. Estás preocupado en el mañana. Estás preocupado en qué pasará si llega o no llega la vacuna. Estás preocupado si te llegará el COVID o no te llegará el COVID a tu vida. O eres de un corazón fértil para producir frutos. Es una tierra que produce, que retiene la palabra, me produce al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Eres de esos? Dios te bendiga si eres de buena tierra. Si eres de los que reciben la palabra del Señor con todo su corazón, llama a la palabra del Señor para su vida. Que Dios ilumine tu vida en esta mañana, mi querido hermano. Recibe la palabra del Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Procura en esmerarte, en agradar a Dios, que Dios tiene su premio para cada uno de nosotros. No permitas que las aflicciones, que los problemas, que las enfermedades, que la escasez no desarrollen en ti un verdadero cristiano a la luz de la palabra de Dios. Permítame orar por ti en esta mañana, que Dios te ilumine, que Dios te dé sabiduría para que todo lo que hagas tenga razón de existir. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero a ver mi vida, a ver lo que a mí me pasa, yo puedo entenderte. Puedo entender tu vida. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde nunca estuvimos acostumbrados a estar así. Tenemos que soportar. Tenemos que seguir librando nuestra propia batalla. Así como tú tienes, todos tenemos nuestra propia batalla que tenemos que librarla día a día. Dios te guarde. Dios te bendiga. Él prometió estar contigo, con nosotros todos los días. Él nunca nos ha abandonado. Él está al lado de nosotros. Cuando sentimos dolor, cuando sentimos alguna enfermedad, Él está al lado nuestro. Nunca nos ha dejado. No lo dejes. Permítame orar por ti en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias en esta hermosa mañana en que tú me permites, Señor, haber contribuido, Señor, con predicar tu palabra, Señor, en la vida, en los corazones de tu pueblo, Señor. Yo no los veo, Señor, pero tú sí, mi Dios. Tú sabes por lo que están pasando cada uno de ellos. Cada uno está librando su propia batalla. Y la libramos acá dentro de nuestros corazones, Señor. El enemigo muchas veces quiere aprovecharse para desacreditarnos, para arruinarnos, para perjudicar nuestro crecimiento. Pero qué hermosa es tu palabra, Señor, cuando la recibimos con mucho gozo. Cuando me levanto muy temprano y prendo, Señor, los medios de comunicación para poder recibir esa palabra en mi corazón. Y yo sé que muchos, Señor, reciben esta palabra, Señor. Y yo te pido que esa palabra produzca el 100, el 60 y el 30 por uno, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser fiel en medio de esta situación. Gracias, Señor. Sé que todo será pasajero. Sé que después de esto, Señor, nunca volveremos a ser igual, Señor. No, seremos mejor, Señor. Gracias y bendiga a cada uno de mis hermanos de todas las congregaciones. Gracias, Señor, por la iglesia Vida Eterna. Gracias, Señor, por la iglesia La Voz de Dios. Gracias por la iglesia de Palau. Gracias por Tabernáculo y todas las iglesias que pude colaborar, Señor. Guárdalos a cada uno de ellos, Señor. Y una vez más, estoy en tus manos, Señor. Mi vida
te pertenece a ti, Señor. Gracias, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y conmigo será hasta la próxima. Que tengan un día bendecido de parte de Dios y agárrense fuerte del Señor. Un abrazo de su pastor Jorge. Bendiciones. Dios me los bendiga.